Introducción. Es necesario evaluar el comportamiento marinero de una embarcación en el mar mucho antes de que éste sea construido y operado para disminuir el riesgo de descubrir oscilaciones descontroladas que hagan de la embarcación un proyecto objetable. El medio ambiente de trabajo, el clima y el mar tratará de degradar la efectividad en el cual el sistema se desarrollará, en la cual el sistema desarrollará la misión. Esta degradación medioambiental será el tema central de investigación. Nosotros en la asignatura de resistencia a la base naval y propulsión estudiamos principalmente la resistencia del buque en mar quieto, en mar calmo y aire quieto, la cual llega a ser la base de nuestro cálculo en dinámica del buque. En dinámica del buque vamos a calcular cuánto de este funcionamiento del buque se va a degradar el mar bravo. Tenemos que valorar si las oscilaciones actuales de la embarcación son lo suficientemente bajas para poder ser construido, para que la embarcación sea construida y trabaje en el mar. Vamos a calcular la degradación medioambiental sobre la operación del buque. Para eso vamos a estudiar, ya hemos estudiado los parámetros frecuentemente usados como criterios límite potencial. Estos parámetros de CICLIP son velocidad y potencia en ola, slamming, embarque de agua, inmersión de hélice, deterioro del desempeño humano. Son parámetros de CICLIP. En primer lugar, la velocidad y potencia en olas. Analizamos las restricciones de la velocidad del buque en mar de proa, el cual es crítica en mar de proa para la mayoría de buques. La redundancia. El incremento en la potencia requerida debido al mar bravo es atribuido principalmente a la resistencia añadida en un estado de mar, pero la reducción de potencia en mar bravo resulta de ambos: la caída de potencia de la planta bajo sobrecarga y el efecto de las oscilaciones del buque al reducirse la eficiencia propulsiva. En mar bravo nosotros vamos a encontrar dos fenómenos. En primer lugar, que se va a aumentar la resistencia, la interacción del buque con las olas oceánicas. Y en segundo lugar, la planta propulsora va a perder eficiencia. Eso va a hacer de que suba nuestra demanda de parte de la hélice y la embarcación alcance la velocidad deseada. La potencia disponible en diferentes condiciones de mar es dependiente principalmente de las características de la planta propulsora y de la interacción del propulsor con las olas de caso del hélice. La potencia requerida como una función de la velocidad es dependiente del estado de mar, el ángulo de encuentro, el tamaño del buque y la configuración. La reducción de la velocidad del buque, atribuible a la potencia disponible, reducida, y el incremento de potencia requerido, es llamado reducción de velocidad involuntaria, porque ello ocurre así si el capitán lo quiera o no. Entonces, tenemos nuevamente la explicación. La potencia disponible en diferentes condiciones de mar es dependiente principalmente de las características de la planta propulsora,
y de la interacción del propulsor con las olas y el casco del buque. Tenemos dos características: la planta propulsora y de la interacción del propulsor con las olas y el casco del buque. La potencia requerida como una función de la velocidad es dependiente del estado de mar, el ángulo de encuentro, el tamaño del buque y su configuración. La reducción de la velocidad del buque atribuible a la potencia disponible reducida el incremento de potencia requerida es llamado reducción de velocidad involuntaria. Cuando la embarcación, navegando en mar bravo, disminuye su velocidad, se atribuye a dos razones: a que la potencia disponible se ha reducido, la cual depende de las características de la planta propulsora y de la interacción del propulsor con las olas, y que esta reducción de velocidad también depende de la potencia requerida. Aquí un poquito lo voy a explicar de otra forma. La reducción de velocidad del buque atribuible a la potencia disponible reducida el incremento de potencia requerido. ¿Cuál es la potencia disponible reducida? Es la potencia de la planta propulsora, que ha reducido esa potencia debido a la disminución de la eficiencia, porque la hélice está emergiendo el mar. Entonces esta potencia disponible se ha reducido. Y el incremento de potencia, incrementar la potencia requerida, ya que existe una resistencia añadida debido a la interacción del buque con el mar. Eh, esos dos eventos hacen de que se reduzca la velocidad, y esa reducción de velocidad se llama involuntaria. La embarcación navegando en mar bravo va a reducir su velocidad de forma involuntaria. Por ejemplo, en esta gráfica tenemos la demanda de potencia de la hélice en mar calmo. Llega a su velocidad deseada de 23 nudos. En mar bravo, en mar 4, estado mar 4, la velocidad involuntariamente disminuye a 21. En estado de mar 5, disminuye a 19 nudos. Luego, cuando pasamos a estados de mar mucho más elevados, no solamente existe reducción de velocidad involuntaria, sino también voluntaria. En estados de mar, por ejemplo, 4 y 5, existe la reducción de velocidad involuntaria, como por ejemplo se muestra en esta gráfica. Tenemos en las abscisas el estado de mar, que va desde 0 hasta 9. En las ordenadas, la velocidad del buque. En el estado de mar 0, la embarcación alcanza su velocidad de diseño. Conforme avanza el estado de mar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, la reducción de velocidad es involuntaria, es ligera, involuntaria. Cuando el estado de mar se hace bravo, estado de mar 6, 7, 8 y 9, entonces sucede también una reducción de velocidad voluntaria. Es cuando, debido a los parámetros que se significan, que son slamming, embarque de agua, si tiene un calado pequeño, va a multiplicar. Eso es bastante perjudicial para la embarcación, y el capitán decidirá voluntariamente reducir la velocidad.
drásticamente. Y además a esto se suma un pequeño franco borro. La reducción de velocidad será drástica, prácticamente detener la embarcación. Sin embargo, si el calado es más grande, el capitán podrá esperar hasta un estado de mar más severo para reducir la velocidad. Si esa reducción se encuentra o la embarcación tiene un francoborro pequeño, entonces se va a producir mucho parte de agua. El capitán tendrá que frenar la embarcación. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica la combinación de reducción de velocidad involuntaria y luego voluntaria. El capitán en las pruebas de entrega de la embarcación, ¿no?, por parte del astillero, va a enfrentar a la embarcación con un tren de olas por proa y va a medir, no con los equipos que tiene a bordo, la reducción de velocidad involuntaria. Y también va a medir a qué velocidad es que va a frenar la embarcación por la excesiva generación de eslame en el embarque de agua. Si esta reducción de velocidad reducción de velocidad voluntaria se da a estado de mar muy bajo, entonces el capitán va a devolver o no aceptar la embarcación. Por eso es importante que el arquitecto naval pueda evaluar el comportamiento del buque en la mar antes de que sea construido. La embarcación va a encontrar distintos trenes de olas en distintas direcciones. La dirección más crítica es la de mar de proa. No se traduce como mar de cabeza, sino mar de proa. En esta gráfica a la derecha vamos a encontrar una reducción de velocidad involuntaria. Entonces más 0, 1, 2, 3, 4. Y luego voluntaria. Si la embarcación se encuentra navegando en mar de proa, la reducción de velocidad voluntaria será bastante temprana, más o menos en forma de 2 a 3. Si el barco se encuentra con mar oblicuo, o mar de proa oblicuo, mar de amura, entonces la reducción de velocidad voluntaria será en el estado mar 4. Si el barco se encuentra con un mar de costado, la reducción de velocidad también será mar 4, un poco más adelantado. Un mar de popa no va a haber reducción de velocidad voluntaria, pero sí involuntaria. Entonces, el capitán va a decidir reducir la velocidad para salvaguardar la seguridad de la tripulación, de la embarcación y de la carga. Cuando él tenga la sensación, toda la tripulación de puente mano tenga la sensación, porque eso es más que nada subjetivo, de que la embarcación está, bueno, está corriendo un riesgo, la tripulación está corriendo riesgo, entonces va a reducir su velocidad
de forma voluntaria. Y si a esto se añade que la embarcación no está diseñada apropiadamente y tiene un calado pequeño, y además un francoborro pequeño, el capitán va a tener que frenar la embarcación. Y si frena la embarcación pierde pues todo el momento, toda la cantidad de movimiento. Luego para volver a acelerar la embarcación, una embarcación pesada, pierde mucho tiempo. El barco no llega a su destino a tiempo. Una embarcación de tiempo. Es una embarcación que no es marinera. Y si a esto se suma que en la ruta siempre se encuentra con mar de proa, constantemente el capitán va a detener la embarcación, va a frenar la embarcación y la embarcación no va a poder cumplir con los tiempos de entrega de la carga. Y la embarcación se hace no marinera, ¿no? Por eso es que el capitán, al momento de las pruebas de mar, tiene que evaluar el comportamiento del buque en la mar. No solamente la velocidad máxima, sino ubicar un estado de mar 4, 5, o esperar un estado de mar 4 y 5, y luego dirigirse al mar de proa. Si en este mar de proa, estado de mar 4 o 5, se dan sucesivos embarques de agua, sucesivos, largos, ya se pone en riesgo todo el buque, pues el capitán va a tener que frenar la embarcación y va a tener que devolver al astillero la embarcación para que se revise el comportamiento del buque en la mar. Entonces queda como no aceptar, ¿no? Es un problema muy grande que no acepta la embarcación. El slamming es el parámetro del CGP número 2. El slamming es una respuesta vibratoria transiente de alta frecuencia del casco de un buque al impacto con la ola. Cada golpe causa que el buque tiemble y es seguido por una vibración de la estructura del buque. El impacto puede ser grande, lo suficiente para causar daño físico al barco. El área más vulnerable se encuentra entre un 10 al 25% de la eslora del buque desde la proa. Es un parámetro muy importante, ¿no? El impacto se da o se encuentra entre un 10 al 25% de la eslora del buque desde la proa. El slamming es muy probable que ocurra cuando la velocidad relativa entre el fondo del buque y la superficie del agua es grande, realmente cuando el buque está casi horizontal y la proa tiene la velocidad vertical hacia abajo, más grande. Eso quiere decir que la embarcación en esta navegación Mar Bravo siempre va a emerger el fondo de proa, pero eso no significa que se genere un golpe, ¿no? Un impacto. Para que esta inversión del fondo de proa regrese al mar golpeándose, necesita de que el fondo de proa llegue casi horizontal al mar, ¿no? Y al mismo tiempo que llegue con velocidad. Entonces, el slamming es un evento conjunto, principalmente de la inmersión del fondo de proa y el regreso al mar a cierta velocidad. Y también ángulo, pero sobre todo velocidad. Embarque de agua. Por embarque de agua uno se refiere al embarque de spray, embarque de agua, ¿no? Que hace spray, que baña toda la cubierta. Constantemente el barco está mojado, la cubierta del barco está mojada. A veces se embarca agua por los costados, principalmente por la proa. A veces embarca una enorme cantidad de agua y golpea todas las máquinas. Entonces, con tan solamente bañe la cubierta de proa,
mar bañe la cubierta de proa, ya se considera embarque de agua. Se puede hacerse crítico si embarca mucha agua y golpea el puente de mando, las máquinas. Podemos evaluar el embarque de agua a través de dos formas, calculando el movimiento vertical relativo y comparándolo con el francobordo disponible en proa, poniendo un modelo en horas. El primer método ya lo hemos realizado, usando el método de cálculo de las franjas. Para disminuir la incidencia, el arquitecto naval debe diseñar cubiertas de proa para que se limpie rápidamente o evitar instalar equipos que puedan ser dañados por el agua o afectados por el spray de agua salada. Por eso normalmente las embarcaciones tienen un pañol de herramientas en proa, ¿no es cierto? Como un pequeño castillo para elevar el francobordo. También agregar flotabilidad a la embarcación en grandes ángulos. Además, bueno, eso lo vamos a ver antes de pasar al embarque. En el eslame también. Normalmente las embarcaciones tienen tanques de lastre para darle un desplazamiento suficiente y alcanzar un calado que disminuya el eslame, la inmersión del fondo de proa y el eslame. Entonces, las embarcaciones no pueden navegar ligeros, porque si no tendrán por supuesto un pequeño calado y serán propensos al eslame. Entonces, para evitar el eslame, lo más práctico es tener tanques de lastre en proa y popa para asentar la embarcación cuando no está cargado. No está cargado, los tanques de lastre son vaciados. En el caso de embarque de agua, a veces es necesario un pequeño castillo o pañol de herramientas en proa para elevar el francobordo de proa y también aumentar la flotabilidad de la embarcación a grandes ángulos. Ya sabemos cómo calcular el embarque de agua. La probabilidad es igual al exponencial de menos el francobordo de proa al cuadrado, dos veces el momento estructural de orden cero, el movimiento relativo de la proa. Inversión de hélice. Usando una suposición arbitraria de que la hélice estaría resguardada de emerger cuando un cuarto de su diámetro D sobresale del mar. O sea, tenemos de otra forma. Nosotros vamos a calcular las oscilaciones de la hélice, la inversión de la hélice, en un punto ubicado a un cuarto del diámetro, cercano a la superficie del mar. Ok, apenas sobresalga la mitad del aspa, ya consideramos inversión de hélice. No es necesario, sería muy sería poco conservador considerar que la hélice deba salir completa del mar. Lo más seguro es considerar que cuando sobresalga la mitad del aspa, ya es una inmersión de hélice, ya ha emergido de hélice. La probabilidad de inmersión de hélice sería igual a la exponencial de menos el calado de la hélice menos el diámetro sobre 4 al cuadrado entre 2 veces el aumento espectral de orden cero en la posición de la hélice. El intervalo de tiempo promedio entre inmersiones
Son algunas fórmulas, además del número de veces por hora, FP, intervalo de tiempo promedio de inversión, igual a 2pi, entre la probabilidad de sensación de élite, multiplicada por la frecuencia. La frecuencia se calcula como la raíz cuadrada de su 2 extremos son 0. Esa es la frecuencia correspondiente a un periodo de cruce cero. Es más que nada una forma de calcular otro parámetro, pero está escondido ahí el número de veces por hora, ¿no? Es una forma, una variante de esa fórmula. Otro parámetro importante de la evaluación del comportamiento marinero del buque es la degradación del desempeño humano. Además de reducir el confort, los movimientos pueden reducir la habilidad y voluntad de los humanos para trabajar y realizar ciertas tareas más difíciles, además de reducir el confort. Los movimientos pueden reducir la habilidad y voluntad de los humanos para trabajar y realizar ciertas tareas más difíciles. Acá tenemos dos tipos de pasajeros en línea. Unos que son susceptibles a la falta de confort, son los pasajeros propiamente dichos, y otros que ya no tienen la habilidad, ¿no? Se reduce la habilidad y la voluntad para trabajar y realizar ciertas tareas más difíciles. Las personas son los tripulantes. Existe un conocimiento e información de los efectos del movimiento sobre el comportamiento humano, pero en términos generales depende de la aceleración experimentada en su periodo. La degradación del desempeño humano depende de la aceleración experimentada en su periodo. ¿Por qué dice que, por qué plantea de que existe un conocimiento de información? Porque esta degradación del desempeño humano está propiciado por varios movimientos, ¿no? Arfada, cabeceo, rolido. Y cada uno de ellos se manifiesta según su aceleración y el periodo. Entonces, realmente se sigue estudiando, ¿no? Cuál es la proporción de de esas aceleraciones y periodos sobre la degradación del desempeño humano. Se sabe que son esos tres, pero no cuál es la proporción, cuál afecta más. Hasta el momento va ganando el periodo del olido, pero combinado con los otros tres, con los otros dos, dice arfada y cabeceo. Quién sabe con otros más, que marean a la persona, marean el cerebro de la persona. Al marearse el cerebro, cuando el cerebro se marea, empieza a funcionar todo mal en el cuerpo. Si el cerebro se marea, todo el cuerpo comienza a funcionar mal, todos los sistemas comienzan a funcionar de forma errática y la persona se enferma de varias formas. Pueden dar náuseas, ya no puedes o no te puedes funcionar sobre tus pies y muchos otros síntomas más, ¿no? La verdad que no quiero ahondar en los síntomas, pero el síntoma más conocido, más familiar que nosotros, más familiar es el mareo, ¿no? Las náuseas. Así también hay otros síntomas que hacen que la persona reduzca su habilidad y voluntad de los humanos, de las personas. Todo comienza con el mareo del cerebro. Ha comprobado que una vez que el cerebro se marea,
todos los sistemas empiezan a funcionar mal, ¿no? Y así tenemos pues un sinfín de síntomas en la persona, ¿no? Uno de ellos es más visible, más directo, son las náuseas y los vómitos. Hasta el momento se sabe que el efecto combinado de las aceleraciones, de las oscilaciones y los periodos causan el mareo de la persona. Se ha realizado una investigación para saber cuánto es la cantidad de personas mareadas en una cantidad de horas de navegación, para obtener una idea eh, de cómo diseñar la embarcación en cuanto a las aceleraciones de rodillo y también la aceleración de vertical. 5 acciones que un diseñador puede realizar para prevenir o mitigar los efectos adversos del movimiento de buque, específicamente los mareos. Localizar las actividades críticas cerca del centro efectivo de rotación. Si nosotros nos alejamos del centro de gravedad, el movimiento relativo o el movimiento local se amplifica, las aceleraciones se amplifican. Entonces, las actividades críticas deben realizarse cerca del centro de gravedad. Por ejemplo, el de las máquinas debe estar cercana al centro de gravedad. Minimizar los movimientos en mar, en proa. Alinear la posición del operador con los ejes principales del buque. No debe estar ubicado en la banda. Eso incrementa la oscilación en esa ubicación. Y tampoco debe estar muy alejado, ¿no? Verticalmente. Ni muy alejado longitudinalmente ni verticalmente. Además, en la línea de guía. Evitar la combinación con fuentes provocadoras, ¿no? Las fuentes provocadoras son la hélice, la fuente provocadora, la fuente de excitación, la vibración del buque, el motor también, la fuente de excitación del buque. Proveer un marco de referencia visual externo para que el cerebro no se maree. Debe la persona tener acceso a un marco de referencia visuales, siempre ubicarse verticalmente, longitudinalmente a través de estos marcos de referencia visual, para evitar que el cerebro no divague, para evitar que el cerebro pierda la noción de dónde, si está subiendo, bajando, yendo a un costado, cuando uno mismo deja que se maree, entonces se marea más rápido. Si tú te ubicas, te concentras en que en no perder el equilibrio, entonces el cerebro se mantiene firme y todo el cuerpo sigue funcionando bien. Pero si el cerebro empieza a divagar, a marearse, una vez que se marea, todo el cuerpo empieza a funcionar mal. Entonces, es importante que la tripulación tenga experiencia utilizando un marco de referencia visual para que no se maree. En esta gráfica se tienen algunos comportamientos del desempeño humano. Por ejemplo, si en una aceleración vertical promedio de 4 metros por segundo cuadrado y al mismo tiempo tenemos una frecuencia en radianes por segundo de 2,
nos encontramos en esta área churada, y significa de que el 35% de las personas se van a marear en 2 horas de navegación, como mínimo, 35%. Si queremos de que sea menor la cantidad de personas que se marean, entonces debemos disminuir la aceleración vertical promedio a 2 y aumentar la frecuencia de radianes por segundo a 2.5 para encontrarnos en esta área, donde como mínimo el 20% de personas se van a marear en 2 horas de navegación. Ya disminuyó a 20%. Y ahora aumentamos la frecuencia de radianes por segundo a 2.8 más o menos. Entonces se reduce más, ¿no? A un 10% en 2 horas de navegación. Menos personas mareadas. Si aumentamos la frecuencia de esta aceleración vertical promedio a 3, entonces se mantiene ese 10%, pero ya en 4 horas de navegación. Es decir, que es una embarcación apropiada para transporte de pasajeros, que la cantidad de personas que se marean es tan solo un 10% y en 4 horas de navegación. Son distintas categorías. Pero estamos diseñando una embarcación de transporte de pasajeros cuya navegación dura 4 horas. Entonces, tenemos que diseñar una embarcación que tenga una aceleración vertical en la zona donde están los pasajeros sentados, de 2 metros por segundo cuadrado, y que la frecuencia de la embarcación sea más de 3 radianes por segundo. Si conseguimos eso, el 10% de esos pasajeros, tan solo el 10% se van a marear, ¿no? En 4 horas de navegación, que es bastante. En el caso de los barcos de trabajo, podemos considerar algo intermedio. Por ejemplo, un 25% en 2 horas de navegación. En el caso de barcos mercantes, de barcos de transporte de petróleo, que son lentos y duran muchas horas de navegación, se puede considerar un 35% de personas mareadas en 2 horas de navegación, porque ese es en el caso de personas que no tienen experiencia en el mar. Pero los tripulantes tienen experiencia en el mar y pueden soportar una aceleración vertical promedio mucho más alta y una frecuencia mucho menor. Entonces, tenemos distintos niveles de aceleración vertical promedio y de frecuencia. Esta frecuencia normalmente es la frecuencia de ruido. Entonces, para barcos mercantes que transportan petróleo, estamos hablando de un MSI de 35%, 2 horas de navegación, o sus tripulantes experimentados soportan, saben controlar su organismo, ¿no? Saben no marearse. Por lo tanto, se atribuye a esta curva. En caso extremo son los barcos de transporte de pasajeros, a la cual se le debe atribuir esta otra curva. En caso intermedio son los barcos de trabajo, barcos pesqueros, que tienen que estar realizando tareas en el barco. Se atribuye un 20% con 2 horas de navegación. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes?
¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Un momento, por favor. La voy a pasar a asistencia. Ania Rosas. Presente, ingeniero. Ok, muy bien. Christopher Jean-Pierre. Buenos días, ingeniero, presente. Muy bien, excelente. Héctor Becerra. Presente, ingeniero. John Chambi. Presente, ingeniero. Correcto. Giovanni Chávez. Giovanni Chávez. Kevin Huacan. Presente, ingeniero. Correcto, muy bien. Luis Soto. Presente, ingeniero. Muy bien. Miranda Beatriz. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Noel Cubas. Buenos días, ingeniero. Presente. Buenos días. Ingeniero, el alumno Chávez escribió por el chat. Creo que su micro está fallando. Ah, que voy a verificar. Ya. Ya, ya debe estar. Muy bien. Entonces, hemos estudiado todos los parámetros del CGP, que son principalmente embarque de agua, slamming, velocidad y potencia en olas, reducción de velocidad voluntaria e involuntaria, inversión de hélice, degradación del desempeño humano, son todos los parámetros. Es un grupo pequeño de parámetros, en general son muchos, pero los más importantes son estos. Ahora, con estos parámetros vamos a calcular la operabilidad medioambiental. La operabilidad medioambiental se define como el grado de obtención de la misión en mar calmo y aire quieto.
se define como el grado de obtención de la emisión en mar calmo y aire quieto. Aquello es la relación o índice de operabilidad medioambiental. ¿A qué se refiere con operabilidad medioambiental? ¿Cuánto del comportamiento del buque en mar calmo y aire quieto podemos alcanzar? Aquello es la relación o índice de operabilidad medioambiental. ¿Cuánto de la operabilidad en mar calmo y aire quieto el buque puede alcanzar en mar bravo? Y eso es un índice, un cociente, una relación de lo que alcanzamos en mar bravo entre lo que debimos alcanzar, siendo nuestra base el comportamiento del buque en mar calmo y aire quieto. A esta relación nos referiremos como la media o índice de rendimiento marinero. Ese índice de operabilidad medioambiental lo llamaremos índice de rendimiento marinero. Tiene un nombre más general, ¿no? Como índice de operabilidad medioambiental. En el caso de los barcos, lo vamos a llamar índice de rendimiento marinero, algo más preciso. En general, la metodología para evaluar el rendimiento marinero depende de 4 factores: el medio ambiente, respuesta del buque, criterios de rendimiento marinero y misión. Tenemos 4 factores. El medio ambiente. Las estadísticas de olas oceánicas pueden usarse para determinar los rangos de altura de ola, periodo y dirección más probable a ser encontrados para varios porcentajes de tiempo. Puede usarse técnicas de síntesis de climas de olas para mejorar la confiabilidad de predicciones basados en datos de viento y olas. Eso establece el número de días al año que el buque puede experimentar varias condiciones de olas, y esos pueden representarse por espectros de olas asociados. Se refiere a que, por ejemplo, a ustedes, ahora que estoy en una licitación, quiero comentarles al respecto, ¿no? En el caso de la licitación que estamos viendo de una barcaza flotante para el Ministerio de Relaciones Exteriores, se toma mucho en cuenta el medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la corriente del río Amazonas? ¿Cuál es la profundidad del cauce del río Amazonas? La posible ubicación de la plataforma. ¿Cuál es el transporte de sedimentos en toda la profundidad del río Amazonas, en la ubicación de la plataforma? ¿Cuál es las características de suelos de la isla Santa Rosa, donde se va a fondear la plataforma? Entonces se estudia mucho el medio ambiente. Y ese es en el caso de los ríos, ¿cierto? Sobre todo dirigido a una plataforma que va a ser fondeada en la ribera. En el caso del mar es algo parecido, ¿no? Estudiar la dirección de olas, la altura promedio de olas, la altura significativa promedio de olas, el periodo de olas, la probabilidad de ocurrencia de los estados de mar 2, 3, 4, 5, 6, principalmente todos los estados de mar, en distintas rutas de navegación. Eso significa el medio ambiente, ¿no? Y además la velocidad del viento, ¿no? ¿En qué dirección? ¿Cuál es la dirección del viento y su velocidad? ¿Cuál es la dirección y velocidad de la corriente marina? En el caso de los ríos también debemos saber cuáles son los niveles que alcanza el río
época decreciente y en época de estiaje. Entonces, se estudia mucho el medio ambiente, ¿no? Hay muchos aspectos del medio ambiente que influyen en la operabilidad medioambiental del barco. Entonces, de eso se trata el estudio del medio ambiente, ¿no? No es solamente un estudio simple, ¿no? Sino es ubicar, conseguir síntesis de climas, de olas, estadísticas de olas oceánicas recientes, para saber el promedio de la altura de olas, su periodo, su dirección, la probabilidad de ocurrencia de los estados de mar, en distintas rutas de navegación. Es un estudio bastante amplio. Posiblemente lo puede realizar un ingeniero naval, un ingeniero oceanógrafo, para el diseño de una embarcación. Criterio de rendimiento. El número 2, el siguiente factor. Estos criterios son claves para desarrollar una metodología para evaluar el rendimiento operacional del buque en un estado del mar, condición de carga, con sus valores límites prescritos, determinan si una misión puede llevarse a cabo o no. Ahora, si al factor número 1 le agregamos al factor número 2, que son unos criterios, ¿no? ¿Para qué se denominan criterios? Al movimiento del olido, al movimiento de cabeceo, a la aceleración vertical, a la aceleración lateral, a la probabilidad de ocurrencia de slamming, probabilidad de ocurrencia de embarque de agua, probabilidad de ocurrencia de presión de hélice. Todos ellos son criterios, ¿no? Nos basamos en esos criterios para poder evaluar el comportamiento del buque en la mar. Estos criterios tienen valores prescritos, tienen límites. Si se supera ese límite, entonces la embarcación no pasa la evaluación con respecto a ese criterio. Para poder evaluar el comportamiento del buque en la mar, debemos tener en cuenta todos los criterios. Son muchos criterios, dependiendo de nuestra embarcación. Y numéricamente, lo calculado son las respuestas del buque. No deberán superar los valores prescritos de los criterios. Entonces, es importante tener una lista de criterios apropiados para nuestra embarcación. Esto, por supuesto, no se calcula, sino se obtiene de la experiencia de los ingenieros navales, los arquitectos navales, los oficiales de mar, los capitanes, los investigadores. De esa experiencia en la mar es que se consiguen esos criterios de rendimiento. Por ejemplo, un capitán, ¿no?, que navega constantemente un buque pesquero o un buque de trabajo en general, sabe muy bien de que el slamming es un aspecto muy importante en la operación del buque, de esa embarcación. Y ha conseguido un criterio, ¿no? Ha conseguido un valor prescrito, un valor límite. Y cada vez de que una embarcación alcance una cantidad de slammings por hora, esa embarcación deja de ser marinera, ¿no? Ese es el criterio de slamming, ¿no?, con su valor prescrito de, digamos, de 10 slamming por hora. Ya sabe este capitán, cada vez que hace una prueba de mar, que en una hora de navegación, si cuenta 10 slamming, esa embarcación no pasa la evaluación, y es de vuelta. Ese criterio, y con su valor crítico, se apunta entonces para los análisis de diseño. Así tenemos varios criterios con sus valores límites,
que son resultado de la experiencia de la gente de mar, que son muchos, ¿no? Ingenieros navales, capitanes, oficiales, investigadores a bordo, que hacen una relación de criterios para un análisis en la etapa de diseño. Ya tenemos, entonces, el medio ambiente, son las características del mar y del viento, y los criterios de rendimiento para la embarcación en específico. Luego debemos calcular las respuestas del buque. Las respuestas en varios estados de mar pueden evaluarse desde un conocimiento de sus respuestas o las regulares, haciendo uso de los RAOs por medio de la teoría de las franjas. Las respuestas del buque dependen de la severidad del mar, la velocidad del buque, el ángulo de incidencia relativo al tren de olas, la velocidad máxima alcanzable en mar bravo y calma. Nosotros ya hemos realizado este cálculo de la respuesta del buque. Podemos calcular para distintos estados del mar, para distintas velocidades, para distintos ángulos. Tenemos toda la data para que nos va a servir en el cálculo del índice de rendimiento marinero, que vendría a ser nuestro resultado en este capítulo. Y el último factor es la misión. Las misiones son asignadas al buque, incluyendo las condiciones apropiadas de carga. Las misiones de casi todos los buques del mundo pueden subdividirse en 3 categorías. Transporte de puerto a puerto de personas o mercancía, ya sea por buques operando en itinerarios fijos o en operación continua. Misiones militares llevadas a cabo completamente en el mar. Misiones comerciales llevadas a cabo completamente en el mar. La misión es aquella tarea que la embarcación va a realizar, para la cual ha sido diseñada. La misión de un barco pesquero es pescar, aunque es algo redundante, pero la misión principal, una embarcación puede tener varias misiones, ¿no? Pero la misión principal de un barco pesquero es pescar, ¿cierto? ¿Y esta pesca cómo se realiza? Se realiza al salir del puerto hacia la zona de pesca o en la zona de pesca. Se realiza en la zona de pesca, entonces es una misión comercial llevado a cabo completamente en la mar. Necesita llegar a la zona de pesca y ahí lanzar su panga, rodear el cardumen, crear la bolsa y jalar, ¿cierto? Pero además este barco pesquero tiene otra misión, la misión de transporte, aunque no de puerto a puerto, pero sí tiene una misión de transporte que tiene que ver con la velocidad. Tiene que ser un barco veloz, porque tiene que llegar rápido del puerto a la zona de pesca y de vuelta también. Algunos barcos tienen varias misiones, ¿no? Varias misiones comerciales, y algunos también combinan con una misión de otra categoría, que es la misión de transporte de puerto a puerto. Por ejemplo, un barco militar. Un barco militar tiene muchas misiones militares llevadas a cabo completamente en la mar. Por ejemplo, operaciones con helicópteros, operación de ofensiva o defensiva, misiones de búsqueda con radar, búsqueda de submarinos con radar. Se tienen muchas misiones militares llevadas a cabo completamente en la mar. Tiene también una misión de otra categoría, que es el de transporte de puerto a puerto, en la cual requiere llegar a tiempo de un punto a otro punto. Los barcos mercantes, por ejemplo el buque portacontenedores, tiene la misión exclusiva de transporte de puerto a puerto. Hay algunos buques portacontenedores que
tienen un itinerario fijo. Hay algunos otros buques de este tipo que van buscando carga de puerto en puerto. Dejan carga, suben carga, toda la que exista, todo lo que el operador portuario pueda conseguir. Y así va yendo de puerto en puerto, dejando y subiendo carga. Son como en el caso de los buques de itinerario fijo, son como los buses del metropolitano, ¿no? Tienen un itinerario fijo. Los buses, como los buses de transporte chino, los celestes, tienen una operación continua, van dejando y subiendo carga constantemente. Entonces tenemos tres tipos de categorías, o tres categorías. Transporte de puerto a puerto, de personas o mercancía. Si es de personas es un ferry, un ferry. Si es de transporte de mercancías, un buque portacontenedor, un buque mercante, un buque de transporte de petróleo, un buque tanquero. En los barcos militares se tienen muchas misiones militares llevadas a cabo completamente en la mar. Y también puede tener una misión de transporte, de la categoría de transporte. Necesita ser un barco veloz para llegar de un punto a otro punto. Y los barcos de trabajo tienen principalmente misiones comerciales llevadas a cabo completamente en la mar. Por ejemplo, el barco de pesca de arrastra todo el cardumen, arrastra todo lo que encuentra. Tiene esa misión de pescar por arrastre navegando. Es una misión comercial llevada a cabo completamente en la mar. También debe tener una misión de la categoría de transporte de un punto a otro punto, para llegar rápido a su planta procesadora. ¿Alguna pregunta hasta aquí, joven? Muy bien, entonces tenemos los cuatro factores que vamos a utilizar en la metodología para evaluar el rendimiento marinero. Medio ambiente, respuesta del buque, criterios de rendimiento marinero y misión. Muy bien, ahora vamos a definir el término nave. En el caso de dinámica del buque, el término nave comprende cuatro elementos. El casco, plataforma, ¿no? Se refiere al tipo de embarcación, a la geometría y a la estructura. En inglés se le denomina hull or platform. El otro elemento del término nave es sistemas de plataforma. Se refiere a los sistemas necesarios para operar el casco o plataforma. ¿Cuáles son esos sistemas necesarios para operar? La planta propulsora, el sistema de gobierno, el sistema de control de movimiento. Entonces, a esos sistemas se le llama sistemas de plataforma. Sistemas de misión. Se refiere a los sistemas necesarios para desarrollar la misión o misiones asignadas al buque. ¿Cuáles son esos sistemas? Por ejemplo, eso depende de la misión. La misión es búsqueda por sonar. Entonces, el sistema de misión es aquel sistema que controla el sonar. Y si la misión es operación con helicópteros, entonces todos los sistemas que apoyan la operación con helicópteros en el barco son los sistemas de la misión. Y el último elemento, pero no menos importante, las personas. Las personas, el número y entrenamiento necesario para operar el sistema del buque. Son los cuatro elementos que definen al término nave.
el índice de rendimiento marinero tiene dos formas. El SPI-1, el cual se define como efectividad de emisión, esa es la fracción de tiempo que un buque dado en una condición dada de carga puede desarrollar una misión comercial o militar para un determinado perfil de velocidades y ángulos de incidencia del buque en un área específica y estación. Esa es su definición. Nuevamente, esa es la fracción de tiempo que un buque dado en una condición dada de carga puede desarrollar una misión comercial o militar para un determinado perfil de velocidades y ángulos de incidencia del buque en un área específica y estación. Como es una fracción de tiempo, tenemos que dividirlo. El tiempo que una embarcación realiza una búsqueda por sonar en mar bravo, entre el tiempo que esta embarcación realiza una búsqueda por sonar en mar calmo. O al revés, sería, ¿no? En mar calmo la embarcación realiza una búsqueda por sonar en menor tiempo y en mar bravo en mayor tiempo. Entonces, se obtiene esta relación. Por ejemplo, en mar calmo nosotros realizamos una búsqueda por sonar de 10 horas. En mar bravo necesitamos 20 horas. ¿Cuánto es el índice de rendimiento marinero? Guión 1 es 10 entre 20 igual a 0.5 o 50%. Entonces, de esa manera es que se define el SPI-1. Esa es la fracción de tiempo que un buque dado, digamos un buque de investigación, en una condición dada de carga, en su condición de carga media, puede desarrollar una misión comercial. Y búsqueda por sonar es una misión comercial, están buscando un buque hundido. O militar, están buscando un submarino para un determinado perfil de velocidades del buque y ángulos de incidencia del buque. Entonces, se calcula muchas fracciones de tiempo para cada combinación de velocidad y ángulo de incidencia en un área específica, ¿no?, donde tiene que ver el medio ambiente y la estación. Lo que se le llama SPI-1, porque es directamente útil en la evaluación del valor operacional de muchos buques militares y algunas naves comerciales. Es directamente útil en la evaluación del valor operacional de muchos buques militares y algunas naves comerciales cuyas misiones principales son realizadas y completadas en el mar. Navegando. Para calcularlo, debemos contar con un juego de criterios de rendimiento marinero disponibles para cada misión y las probabilidades de ocurrencia de los estados de mar, ¿no?, en medio ambiente, en las áreas oceánicas deseadas. Debemos calcular el porcentaje de tiempo, es decir, la probabilidad que los valores reales de varias respuestas del buque nunca excederán los valores prescritos en los criterios de rendimiento aplicables. Este porcentaje de tiempo, el CPI-1, es usado directamente para juzgar el valor operacional del buque. Debido a su restricción a una combinación predeterminada de velocidades fijas, SPI-1 no es útil para calcular el valor operacional de buques en misiones de transporte. Entonces, el SPI-1 es usado directamente para juzgar el valor operacional del buque. Cuanto mayor SPI-1 tenga una embarcación de trabajo, una embarcación con misiones comerciales, entonces será una embarcación mejor valorada, ¿no?, como embarcación marinera. Entonces podemos comparar la capacidad marinera de dos barcos similares, de dos empresas distintas, dos barcos de pesca de arrastre, por ejemplo,
igual tamaño, 50 metros de eslora, ¿quién es más marinero que el otro? Si uno de ellos tiene el SPI-1 más elevado, ese barco es más marinero. El SPI-2 es definida como índice de tiempo de tránsito. Este índice se define como la relación entre el tiempo ideal que un buque necesita para transitar en aguas calmas entre dos o más puertos dividido por el tiempo real que el buque requeriría para viajar entre los dos mismos puertos en mares apropiados a la estación específica. Vamos a quedarnos hasta aquí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? No quiero avanzar mucho si no tienen preguntas. Voy a terminar con el SPI-2, ¿ok? A ver. El SPI-2, vamos a definirlo nuevamente. Es definida como índice de tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito. El anterior era efectividad de emisión. Este índice se define como la relación entre el tiempo ideal, que un buque necesita para transitar en aguas calmas, entre dos o más puertos, dividido por el tiempo real que el buque requeriría para viajar entre los dos mismos puertos en mares apropiados a la estación específica. Aterrizando esta definición, dividimos el tiempo, por ejemplo, medimos el tiempo que necesita la embarcación para llegar de un puerto a otro puerto en mar calmo. Digamos que el tiempo sea de 10 horas. Y también medimos el tiempo que esa misma embarcación requiere para llegar entre los dos mismos puertos, para avanzar entre estos dos mismos puertos, pero en Mar Bravo. Y se demora 20 horas. Entonces dividimos 10 entre 20, ¿no? El SPI-2 es igual a 0.5. En el caso de los barcos de mercantes, tienen la misión de llevar mercancía de un puerto a otro puerto, también se puede calcular dividiendo las velocidades. Si el mar calmo alcanza una velocidad de 20 nudos y el mar bravo alcanza una velocidad de 10 nudos, entonces el SPI-2 es igual a 0.5, 10 entre 20. Entonces, el SPI-2 sobre todo se halla con la división de velocidades alcanzables. Por eso que en el SPI-1 no se tiene en cuenta mucho la velocidad alcanzable, sino hasta su velocidad máxima, en distintos ángulos de incidencia, se calcula el SPI-1. Pero el SPI-2 depende mucho de la velocidad alcanzable. ¿Hasta qué velocidad alcanza para un estado de mar? El SPI-2 es uno de los factores claves necesarios para calcular el tiempo de viaje en una ruta particular y en una estación particular hasta un grado específico de certidumbre. El SPI-2 es el elemento más esencial en la evaluación del valor operacional de buques de transporte comprometidos en servicio regular o programado. El SPI-2. Así como el SPI-1 no es aplicable para buques de transporte, el SPI-2 no es apropiado para las misiones llevadas a cabo enteramente en el mar. Son casi exclusivas, ¿no? El SPI-1 para barcos comerciales y militares que realizan misiones completadas en la mar, y el SPI-2 para embarcaciones que transportan mercancías y personas de un puerto a otro puerto. El SPI-1 y SPI-2 ambos pueden ser útiles para fragatas y destructores en servicio de convoy. Algunos barcos tienen dos categorías de transporte, ¿no? Los militares tienen dos, tienen misiones militares llevadas a cabo en el mar y misiones de transporte también, por lo cual tendrán dos índices, el índice 1 y el índice 2.
Para una ruta mínima destinada, el SPI-2 es también la relación de la velocidad promedio en mar bravo con la velocidad promedio en mar calmo. Este índice es llamado fracción de velocidad esperada. También se puede calcular de esa manera, dividiendo velocidades. Debido a que el SPI-2 está ligado con la velocidad del buque máximo alcanzable en todos los mares desde calmo a bravo, es más probable que las reducciones de velocidad voluntaria e involuntaria puedan ser más importantes en el cálculo del SPI-2. Debido a que el SPI-1 está interesado con velocidades específicas, más probable que la reducción de velocidad voluntaria y restricciones de dirección sean importantes. Entonces el SPI-2 se calcula con velocidades. La velocidad en estado de mar bajos disminuirá de forma voluntaria. Y hasta esa velocidad se calcula el SPI-2 para ese estado de mar. En estados de mar más altos, el capitán decidirá disminuir la velocidad y hasta esa velocidad se calcula el SPI-2. En cambio, el SPI-1 es un cálculo un poco más teórico, donde no incluye donde se incluye la velocidad voluntaria, la última velocidad dada por el capitán. Aquí lo que vamos a calcular son el comportamiento del buque en distintas combinaciones de velocidad y ángulos de encuentro. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Vamos a continuar. El día de mañana voy a subir algunas notas. Voy a subir las notas de la tercera renta calificada para cerrar este tema. Muy bien. Entonces voy a aprovechar este tiempo para subir las notas de la tercera PC. Y nos encontramos el día de mañana. Quería comentarles, ya que está aquí un buen número de alumnos, que no quiero cambiar las reglas de juego que había establecido al inicio. Digo reglas de juego como una frase coloquial, sino las reglas de evaluación del curso. Voy a mantener el trabajo de una evaluación de comportamiento marinero del barco asignado. Es un trabajo bastante amplio, bastante extenso. No se puede realizar en 2 horas, ¿no? Sobre todo ya que ustedes están regresando próximamente. Los trabajos son de esa manera, ¿no? Los trabajos de consultoría son de esa manera, no es calcular pues la altura de ola o la frecuencia, sino es un compendio, ¿no? Un estudio bastante amplio, ¿no? Que explica muchas cosas. Entonces vamos a continuar con este tipo de evaluación. Lo que sí les voy a pedir es que vengan puntuales como el día de hoy, con buena cantidad de alumnos, para que puedan plasmar la teoría en los cálculos y puedan realizar una buena explicación de los métodos. Voy a saber si están atentos a la clase, si están asistiendo a la clase, en la redacción del método. Nos vamos a quedar así. Para el examen final van a entregar una tarea en la cual van a calcular el índice de rendimiento marinero 1 o 2, dependiendo si les ha tocado un barco comercial o un barco de transporte. Esto, si hay alguna pregunta, lo vemos el día de mañana. ¿Ok, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien, Kevin. Entonces,
Nos encontramos el día de mañana. Que tengan muy buenos días. Está bien, ingeniero, nos Hasta luego, vemos. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenos días, Buenos días. Noeli. Hasta mañana, jóvenes.